¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente en Chat Político, este programa que nos da la posibilidad a ustedes y también a nosotros de conocer un poco más de los referentes políticos de la provincia de Mendoza. Estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta. También nos pueden ver a través del canal número 22 de Supercanal HD y en www.universidad.com.ar. Y en esto de tomar contacto con los referentes políticos, hoy vamos a hablar con Marcelo Romano, senador de la provincia de Mendoza por el Partido Intransigente. Vamos a hacer la presentación y comenzamos la charla. En el Senado Provincial, el abogado Marcelo Romano llegó a la legislatura por el tercer distrito, siendo su primer cargo electivo. Romano ya se había presentado en otra oportunidad como candidato a intendente en San Carlos por la Unión Cívica Radical, UCR. Se destacó por su activismo en defensa del agua, en contra de la minería contaminante y por las denuncias contra los pasados superintendentes de irrigación. Romano, defensor de los recursos hídricos de la provincia, hizo pública su lucha por la defensa de la ley antiminera 7722. Encabezó marchas y acompañó asambleas populares por el agua, entre otras actividades. Militó en el radicalismo y hasta compitió en elecciones para poder ser intendente de San Carlos. Lo hizo dentro de Cambia Mendoza y con el apoyo de la vicegobernadora Laura Montero. A mediados del 2017 se especuló con la llegada de Romano al masismo mendocino. Finalmente, en las elecciones de ese mismo año se presentó dentro del Partido Intransigente, comandado por los abogados de Protectora José Luis Ramón y Mario Vadillo. El año pasado, Marcelo Romano fue noticia por asumir la defensa de Patricia Stivel, la mujer que fue detenida por no pagar el pasaje en un micro y que generó una fuerte polémica en toda la provincia. Hoy nos visita en Chat Político Marcelo Romano, abogado del agua, senador provincial del PI. Marcelo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Bueno, la primera pregunta que le hacemos a nuestros invitados está relacionada con la relación que pueden tener o no con el gobernador Alfredo Cornejo. ¿Cuál es su relación? Bueno, no es una de las mejores relaciones. En realidad yo tuve que emigrar de su equipo político. Yo formé parte de la cúpula que escribió la política de Estado en materia hídrica. Lo que Cornejo y Montero le prometieron a los regantes y productores de Mendoza, parte lo escribimos nosotros. Y bueno, al observar que este gobernador no cumplió con lo que se comprometió, que específicamente trataba de normalizar, descentralizar y optimizar el Departamento General de Irrigación y otras cosas más, obviamente nos obligó a emigrar de esa agrupación política para no arriar ninguna de las banderas que estaban relacionadas sobre todo con la defensa de los bienes comunes. Nosotros habíamos hecho carrera defendiendo a nuestros hermanos de Hachal cuando las mineras como Barrigol contaminaron sus ríos o la minera chilena tiró los escombros del lado argentino. Habíamos tenido también protagonismo junto a un pueblo luchando para la sanción de la 7722 y evitar que en Mendoza tuviésemos un veladero. Y bueno, cuando nos dimos cuenta de que el gobernador no iba a hacer lo que prometió, y de hecho la realidad nos dio la razón, el fracking irregular, ilegal, violando la ley, sin evaluación de impacto ambiental y con la utilización de sustancias químicas en la cabeza de la cuenca del río Atuel, bueno, obviamente nos dio la razón de que si no emigrábamos teníamos que arriar las banderas y los principios por los cuales nos hemos manejado siempre. Marcelo, y a pesar de esto, ¿no? Digo, de esta especie de quiebre que hay en la relación, ¿nunca más tuvo la posibilidad, por ejemplo, de plantearle esa defensa que han hecho ustedes del agua? No, nunca más. Inclusive nuestros abuelos son hermanos. El abuelo materno de él y mi abuela paterna son hermanos. Entonces uno pensaba que esta afinidad podía también de alguna manera ayudarnos a conservar lo que le dije recién, las banderas en la defensa de los bienes comunes. Lamentablemente no se pudo, por eso yo siempre voy a emigrar de cualquier agrupación política que no respete esos principios, esas banderas que nos han de alguna manera marcado un norte toda la vida política, más de un cuarto de siglo. Bueno, ahora vamos a ver un tuit de Anabel Fernández Sagasti y a partir de ahí la consulta. Repudiable retroceso atroz en el debate por la educación pública argentina. Además, en contexto donde hay peleas entre rectores y gobierno nacional por las nuevas universidades del Gran Buenos Aires, donde hay muchos alumnos de primera generación universitaria en sus familias. Esto haciendo referencia al debate sobre educación pública y sobre lo que dijo Eugenia Vidal. Nos vamos a ir un poco en el tiempo atrás, que sostuvo que nadie nace en la pobreza,
llega a una universidad. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo vengo de una familia muy humilde. En mi casa no habían estudiantes universitarios ni arriba ni abajo del árbol genealógico. Mis padres eran productores agrícolas, mis hermanos también. Y nosotros, si bien no desconocemos, al contrario, seguimos abrazando ese origen con muchísimo orgullo, pero decidimos estudiar y escaparle un poco al destino y lo logramos. Es decir, desde muy baja posibilidad de estudiar, nosotros nos recibimos de abogados, nos recibimos en una universidad que inclusive había que pagar, porque yo soy egresado de la Universidad de Mendoza. Pero creo que esos dichos desafortunados de la gobernadora de Buenos Aires lo único que hacen es alentar una diferencia de opiniones que no le hace bien al país. Al país le hace falta que se generen las condiciones para terminar con la pobreza y con otros flagelos más. Y nosotros peleando construimos un país extraordinario después de la Revolución de Mayo. Imagínense si nos ponemos de acuerdo lo que somos capaces de hacer, ¿no? Sin duda. Bueno, vamos a ir a un corte y enseguida vamos a seguir con más preguntas. Sobre todo también salimos a la calle, le pedimos opinión a la gente y a partir de ahí también le hacemos una consulta a usted, ¿le parece? ¿Cómo no? Vamos a ir al primer corte entonces de Chat Político. Recuerden que estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta y que también nos pueden ver en www.unidiversidad.com.ar. Ya volvemos. Ya estamos en el segundo bloque de Chat Político. Recuerden que si quieren tomar contacto con nosotros, hacer alguna consulta o sugerencia, pueden utilizar nuestras redes sociales. Estamos en @señalutv en Twitter y en Facebook nos encuentran como Señal U. Volvemos a hablar con Marcelo Romano, senador por el Partido Intransigente, y en este caso, Marcelo, vamos a ir a una encuesta que hicimos en la calle. Le preguntamos a los mendocinos si están satisfechos con el gobierno de Mauricio Macri. Vamos a ver qué decía. La verdad es que estoy medio inconforme, no es lo que yo esperaba. Igual creo que hay que dar un poco más de tiempo y sobre todo también tienen que dar tranquilidad a la gente. Me duele mucho que Argentina esté así, muchísimo. Con las cosas que estoy viendo estoy como angustiada, la verdad que no estamos encaminados realmente. La verdad es que esta crisis sobre los que caen es sobre los trabajadores, que somos la mayoría, así que los que más la vemos y la sufrimos somos nosotros, ¿no? los que laburamos todos los días. Hay una crisis de fondo que este país tiene siempre, cíclica, o sea que hay cuestiones que se necesitan abordar desde una mirada un poco más madura. Me parece que todas estas experiencias que hemos tenido de que llega un gobierno y cambia todo lo del anterior y que los que están en la oposición critican por el solo hecho de criticar y bajar un gobierno, es lo en lo que nosotros tenemos que madurar, digamos, son las formas. Del gobierno provincial, bien. Del nacional estoy un poco defraudado por lo que ha pasado. Está muy mal la parte económica y también la seguridad. Lo de siempre en realidad no ha cambiado, se viene hace muchos años igual. Y los perjudicados somos todas las personas, pero los que trabajamos sobre todo se complican mucho. Ya hemos vivido muchas veces la experiencia de que, bueno, ciertas medidas que se toman, que a lo mejor en el corto plazo parece que nos está yendo bien, en el largo plazo van produciendo deterioros y después nos damos cuenta con que hay ciertos parámetros de que tendría que tener una economía, ciertas políticas de Estado que todavía seguimos dando vueltas y no las tenemos, digamos, engranadas. Es lo que nos afecta a todos. No se tomó cartas en el asunto desde el principio, se quiso luchar contra la inflación pero con una mala fórmula y lo estamos pagando ahora. Los impuestos, los servicios más básicos para todos estén en manos de empresas privatizadas, digamos la situación, digamos que repercute, ¿no?, fuertemente sobre nosotros. Bueno, Marcelo, ¿qué puedes decirnos de esto? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, una de las personas encuestadas decía, bueno, hay que darle tiempo. ¿Hay tiempo? Ya pasó el tiempo. Nos pidieron el primer, el segundo semestre, el tercer semestre. Yo creo que no hay que dejar de reconocer que habían problemas de la macroeconomía. El problema energético, sobre todo, es uno de los, yo te diría, de las causas de la macroeconomía que hizo que el gobierno quedara un poco trastabillando en las medidas, pero fue sin anestesia, el gradualismo no existió
y todos somos testigos, es decir, sin hacer demagogia. Yo le pregunto al televidente, ¿está sufriendo el impacto en el bolsillo? O sea, el bolsillo es el órgano más sensible en la economía familiar y el poder adquisitivo se ha visto disminuido. Terriblemente disminuido. Ya prácticamente nuestro dinero, nuestro poder adquisitivo no existe, ¿no? Por eso yo estoy tan preocupado por muchos trabajadores, pero sobre todo por los maestros, sin cláusula gatillos, con un ítem jaula que no les permiten siquiera enfermarse. No hay posibilidad de formar un país y aquellos que tienen que darle, digamos, o crear esas mentes para que el día de mañana sean ciudadanos, no están bien. Ese ejemplo de los maestros lo pongo como un ejemplo que sirve para todo. Y a nivel provincial, el gobierno realmente es preocupante lo que está haciendo. No solamente el gobernador Cornejo no ha cumplido las metas que se propuso, sino que lo único que se propuso fue tener un dominio de los medios mayoritarios de comunicación. Y bueno, el ejemplo del pasado miércoles, donde intentó por asalto tomar la justicia y tener una mayoría automática, nos demuestra que están más preocupados por los problemas de los políticos que por el problema de la gente. Yo vengo de un lugar donde es muy frío, donde hay a veces gas natural en algunas casas porque está la zona urbana, pero a 2 o 3 cuadras ya no hay la posibilidad de una red y dependen de la garrafa social, dependen de la electricidad en algunos casos. Y o del precio que le quieran poner los comerciantes a una garrafa. O del precio de la imposibilidad de conseguir la garrafa social. Entonces, los problemas de la gente es aquello que este gobierno nacional y provincial olvidó. Es decir, se olvidó de los problemas de la gente y se preocupó por los problemas de los políticos. El avance contra la justicia es muy preocupante desde el punto de vista institucional y político. Y nosotros, los actores políticos, tenemos que repeler siempre, porque si permitimos esa falta de división de poderes, estamos poniendo en riesgo a la provincia. Pero a la gente mucho eso no le preocupa porque está sufriendo otras cosas, que es lo que hablamos. La atención va para otro lado. Sin duda. Marcelo, vamos a ver un tuit que menciona a José Luis Ramón, relacionado también con un servicio. El diputado nacional José Luis Ramón solicitó que se declare nula la audiencia pública que definirá un nuevo cuadro tarifario para la luz por los próximos 5 años. El legislador le dijo a LB10 que el EPRE no entregó la información requerida. ¿Qué sucedió? Bueno, es cierto, José Luis ha sido un pionero en la defensa de los consumidores desde hace mucho tiempo, hace prácticamente una década u 8 años que viene parando el aumento del gas, sino que la gente no sabía que era Ramón. Entonces nos ha instruido y nos ha pedido a sus legisladores que no olvidemos la huella que es estar del lado de los problemas de la gente, que es lo que nos llevó a poder ser actores políticos. Hoy día somos una tercera fuerza y es gracias a que la gente encontró en eso una alternativa. Con respecto a lo que sucede con la tarifa de la electricidad, tiene razón, el EPRE, que es el ente provincial regulador eléctrico, cuando se privatiza la empresa de electricidad de Mendoza, que era la ex EMSE, se crea este ente precisamente para custodiar al consumidor que iba a quedar desprotegido. Y bueno, hemos visto que también Cornejo acá utilizó sus amigos para designar esos directores en el EPRE, es decir, nunca puso gente quizás que tuviese alguna expertise o alguna experiencia, sino que se trató de buscar siempre gente de su entorno político, como ha sucedido con los consejeros de Río en Irrigación u otros cargos, o como ha sucedido con el auditor que tiene que controlar a los mismos funcionarios de él, siempre tratando de tener su quinta política asegurada. Y esto es lo que ha permitido que el ente regulador no haga su trabajo. Es más, debería el ente regulador evitar la suba y evitar que el gobernador firme el decreto aprobando este aumento del 50%, sería catastrófico, ¿no? Marcelo, vamos a ir a un nuevo corte y vamos a volver ya con también una videoconsulta, ¿sí? En el próximo bloque. Estamos en Chat Político. Recuerden que nos pueden ver en www.unidiversidad.com.ar. Ya regresamos. Estamos en el tercer y último bloque de Chat Político. Recuerden que nos ven a través del canal número 30 de la televisión digital abierta y también a través del canal número 22 de Supercanal HD. Estamos con Marcelo Romano, senador por el Partido Intransigente aquí en la provincia de Mendoza, y le decíamos que había una consulta, en este caso que le quería hacer Natalia Vicencio, senadora provincial del Frente Somos Mendoza. ¿La vemos? No. Buenas noches, senador Romano. Mi consulta es, alrededor del chat de ustedes de Extracción Radical, preguntarle cómo ve este radicalismo del siglo XXI que tiene Alfredo Cornejo, en este caso el gobernador de la provincia, como el referente nacional de dicho partido histórico.
Muy buena pregunta la de la senadora. Tiene que ver con lo que dije al principio en la introducción. Desde que el gobernador Cornejo, como en su rol de operador político, se llegó a aliar con el gobierno de Néstor Kirchner, y de esa manera, en ese momento, yo me acuerdo que llevan de vicepresidente a Cobos. Muchos de los radicales salimos espantados. En mi caso estuve 3 años viviendo en Venezuela después de eso. Porque no entendíamos cómo ese pragmatismo de un Cornejo que en ese momento era intendente Godoy Cruz trataba de juntar el aceite con el agua, ¿no? Era imposible que eso se amalgamara. Y bueno, de hecho está como terminó, ¿no? Termina en un no positivo y termina quebrando lo que fue una falsa concertación plural. Yo veo que el radicalismo ya no es más la causa de los desposeídos, el radicalismo ya no es más quien pelea con el régimen falaz y descreído, y se ha transformado en una especie de régimen falaz y descreído. Si volvieran a ser, quien fundó el partido seguramente volvería a tomar la misma decisión. No se olviden que Leandro Alem se suicidó. Y a muchos de los que fuimos radicales nos dieron ganas de suicidarnos políticamente, ¿sí? ¿En qué sentido? Cuando vimos estas acciones, estos pragmatismos, olvidando las banderas, ¿no? Fíjense cómo todas las medidas de gobierno le están dando un golpe muy fuerte al poder adquisitivo de la gente. Sin ir más lejos, mi raza, los productores, hemos sido perjudicados con un impuesto para pelear contra una plaga que la culpa es de la nación. Y pongo este ejemplo porque hay muchos ejemplos, pero fíjense, Cornejo no duda, es implacable al momento de tomar una decisión política y no tiene en cuenta lo que su partido le dicta en los principios y en las banderas, ser la causa de los desposeídos. ¿Qué causa de los desposeídos pueden ser si hoy día hay gente que no puede pagar ni la boleta del gas, ni la de la luz, ni la del agua? Y él, lejos de ir a pelear en Buenos Aires por esos desposeídos de Mendoza, directamente lo que hace es ayudarle al gobierno nacional a que esos desposeídos sean más desposeídos. Vamos a pasar a un tema que es el tema hoy por hoy en nuestro país, y es el aborto, ¿no? Pero en eso, para basarnos un poco en la consulta que le vamos a hacer, vamos a ver un tuit de Lilita Carrió que hablaba concretamente del tema. Hay mucha gente enojada con el presidente, yo doy fe que él está en contra del aborto, pero no trató de convencer a nadie, no opinó. Eso fue lo que expresaba Lilita Carrió a través de sus redes sociales. ¿Cuál es su opinión en relación a este tuit? Cada vez que pasa esto y cada vez que un periodista me hace esta pregunta, yo antes de montarme en cólera, tomo aire y trato de tener la templanza y la prudencia que, por ejemplo, no tuvo el gobernador el viernes pasado en la base Cóndor, ¿no? Para no caer en ese ridículo y en ese extremo político, yo tomo aire. Fíjense que yo no es que esté en contra de debatir en un tema tan álgido y tan necesario quizás para la sociedad, pero esto no estaba en la agenda de campaña del presidente Macri. Esto no estaba en la agenda de campaña de Cambiemos. Esto ha sido utilizado por un estratega político que se llama Durán Barba para que nosotros, los argentinos, estemos encarnizados con una pelea que nos va a dividir seguramente y que va a generar otra grieta más, pero que va a adormecer al argentino y al mendocino de los problemas reales, que son los que yo le decía recién. ¿Por qué nadie debate de esa abuela que tiene una pensión que no puede pagar en Uspallata la electricidad porque allá no hay gas natural y se tiene que calefaccionar con una estufa a cuarzo? ¿Por qué no debaten aquellos que no tienen acceso a la garrafa social o a la tarifa de la garrafa social? ¿Por qué no discuten de los productores que ya ni siquiera tienen los fondos que habían asignado? En 2012, mal que le pese a este gobierno, el Banco Central de la República Argentina estableció créditos, líneas blandas de producción y de inclusión financiera, así se llamó, que le obligaba a todos los bancos públicos y privados a dar el 18% de sus depósitos en crédito a una tasa del 17%. Para noticia de ustedes, el Banco Central ha dado la orden que eso desaparezca en diciembre de este año. Esos son los temas que hay que debatir, porque son los temas que nos están llevando a una sociedad a vivir prácticamente con más pobres de lo que había antes de que llegara Cambiemos. Esos son los temas. Y yo, como actor político, no voy a permitir que nos hagan caer en la trampa y que sigan haciendo caer en la trampa a los medios de comunicación. De todos los invitados que han pasado por acá, todos le hemos preguntado sobre el tema de aborto, y es la primera vez que nos encontramos con esta posición, ¿no? De que suponen que se trata de una estrategia para desviar la atención de los argentinos. Y estoy muy preocupado, Estoy muy preocupado porque hay muchos mendocinos que la están pasando muy mal, muy mal. No tienen acceso a los servicios básicos, la canasta básica no la pueden cubrir. Sin ir más lejos, los maestros no tienen cláusula gatillo. Esos son los temas que tenemos que debatir, porque esa es la premura, eso es lo primordial. Bueno, ahora vamos a ver un tuit de Luis Petri,
también para hacerle la siguiente consulta. La ley de extinción de dominio es la única herramienta que posibilita el recupero de activos de organizaciones criminales con celeridad. No sancionarlas es darle ventajas a los narcos y corruptos. Extinción de dominio ya. ¿Qué opinión tiene? ¿Apoya este proyecto? Bueno, este proyecto tuvo algunos vicios en la Cámara de Diputados de la Nación, sobre todo con la incondicional. Claro que apoyo todas las luchas que sean en forma directa contra el narcotráfico, porque el narcotráfico se está llevando prácticamente la vida y el alma de nuestros jóvenes. El otro día hubo un caso resonante donde 2 policías perdieron la vida, sí, porque fueron atropellados por una persona que iba en una camioneta. La persona que iba en la camioneta llevaba cocaína en sangre. No mató a ese tipo, el que mató fue la droga. Mató en forma instantánea, pero así como mató en forma instantánea a 2 policías inocentes que estaban cumpliendo con su trabajo, está matando miles de inocentes. No solamente la ley de extinción de dominio hay que apoyar, sino también hay que apoyar otras estrategias en la provincia, en la legislatura provincial. Yo ahora, después del receso que a mí no estoy de acuerdo en el receso porque realmente hay tantas cosas para hacer y cambiar. Después de ese receso innecesario, yo voy a presentar, o nuestro bloque va a presentar, algunas medidas tendientes a luchar contra el narcotráfico y sobre todo con la participación de personas que estén involucradas, ¿no? Ya sea o con esa enfermedad o en algún hecho relacionado con el narcotráfico en la toma de decisiones. Es muy importante erradicarlos de los lugares donde se toman decisiones. Sí, sin duda. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, por aceptar la invitación. Le decimos siempre a nuestros invitados eso porque nos da la oportunidad de conocerlos un poco más, incluso más allá del camino que vienen haciendo en la política, algunos desde hace muchísimo tiempo. Les agradezco a ustedes, a la universidad, la iniciativa, y me mantengo a constante disposición de ustedes. Yo creo que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de los representantes, pero nosotros nos debemos a la voluntad popular, que es la que nos ha permitido llegar a ese escaño. Bueno, muchísimas gracias y será hasta cualquier momento. Gracias. Marcelo Romano con nosotros, senador por el Partido Intransigente de la provincia de Mendoza, pasó por Chat Político y nosotros los invitamos a que sigan la programación de Señal U y que el próximo jueves nos reencontremos nuevamente en Chat Político. Será ese momento.